Bienvenidos oyentes, les saludamos en esta nueva edición del Anaquel de Pablo Dreisig, que nos trae una semana más. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, querido Alejandro? Sí, efectivamente, hoy vamos a tenemos la alegría de colocar otro nuevo volumen, un nuevo libro a nuestra biblioteca imaginaria y dentro de nuestra biblioteca a nuestro anaquel infinito de libros de pensamiento y filosofía judía. Hoy vamos a colocar un libro muy especial porque tiene que ver con el pensamiento judío en Italia en el siglo XVI. Pero este texto importante sobre el pensamiento judío en el siglo XVI tiene algunas notas distintivas que lo singularizan y que creo que lo tornan aún más atractivo. El libro lleva por título, en español lo digo, el original está en inglés, Vivir bajo el Papa Maligno, crónica hebrea del Papa Pablo IV, escrito por Benjamin Nehemiah ben El-Natán de Chitanova Marque, y el libro está firmado por una gran investigadora y profesora de la Universidad de Pensilvania, la doctora Martina Mampieri. El libro se publicó por la editorial holandesa o neerlandesa Brill en el 2020 y se puede adquirir por plataformas, ¿no? Es un libro que dijimos muy particular. ¿Por qué? Porque lo que hace, o lo que hizo la profesora Martina Mampieri en este muy bello libro, es curar, editar un manuscrito del siglo XVI de un tal Benjamín Nehemiah ben El-Natán, que era un prestamista judío italiano, en el que realizaba una crónica de la situación de los judíos y de la situación política, como hoy alguien puede hacer un informe, un despacho, un informe sobre una situación. Y lo interesante es que esto que hoy lo haría un periodista o como ha pasado durante la guerra, lo haría un sobreviviente, lo hace un cualquiera, entre comillas, un simple prestamista de pueblo, que afanosamente va escribiendo lo que ve, la situación, y ahora vamos a hablar de eso, terrible que están viviendo sus vecinos judíos y también sus vecinos cristianos. Entonces tiene el valor de ser un documento escrito y tiene todo el peso del testimonio de un hombre simple, un hombre de pueblo, que va tomando nota de lo que está viendo. Y esto para un historiador, para alguien que quiere bucear, escrutar, descifrar la realidad de una época, es una esmeralda, es una joya, ¿no? Toparse con un documento de este tipo donde un ciudadano de condición subalterna, ¿no? Porque no deja de ser un ciudadano de segunda, escribe su testimonio de lo que está viendo a su alrededor.
Ahora, ¿por qué tiene este título tan pomposo y un poco que impresiona del Papa Maligno, ¿no? Que ya causa tirria. Bueno, en la crónica del Papa, de su ciudad y de su condición, de su ciudad, su pueblo era Cittadella Marche, en Italia, dijimos siglo XVI, es decir, 1500. Efectivamente, quien está en el poder papal religioso es Pablo IV. Pablo IV que originalmente pertenecía a una familia muy adinerada, una familia aristocrática de la zona de Nápoles, del sur de Italia, cercano a la Catania, y que llegó a ser Pablo IV, ¿no? El verdadero nombre, porque sabemos los papas se ponen un nombre, ¿no? Cuando asumen, el verdadero nombre del Papa Pablo IV era Gian Pietro Carafa, cofundador de la Orden de los Teatinos, arzobispo de Nápoles, y acá comienza el asunto, ¿no? Gran inquisidor de la Inquisición romana, incansable defensor de la facción intransigente contra la propagación de las ideas luteranas y de los movimientos heréticos en Italia. Y finalmente, Papa de la Iglesia Católica con el nombre de Pablo IV. Creo, si no me equivoco, que asumió a los 80 años, o sea, muy grande, y fue Papa entre 1555 y 1559. Muy poco tiempo, 4 años, pero todo su papado estuvo señalado, estuvo marcado por la severidad, por usar un término suave, tanto para los judíos como para los cristianos. Puso en funcionamiento la Inquisición romana, la máquina de la Inquisición romana, promovió la prohibición y la quema del Talmud, promovió una bula famosa y terrible, la Cum Nimis Absurdum, que fue precisamente la que condujo al establecimiento de los guetos y a la quema de 24 conversos portugueses en la ciudad de Ancona, el puerto de Ancona. La creación del Index Librorum Prohibitorum, o sea, la censura de libros, ¿no? Y para agregar algo más, Pablo IV entonces quedó en la memoria del judaísmo italiano como uno de sus capítulos más oscuros. Incluso cuando muere, no falta mucho para la fecha, el 18 de agosto de 1559, el pueblo romano se levantó y derribó su estatua, no los judíos, el pueblo romano, su estatua en el Campidoglio, y bueno, y empezaron una serie de manifestaciones contra su memoria. Cuando murió entonces se hace un decreto del Populus Romanus que ordena que la memoria de Pablo IV y su familia fuera destruida mediante la eliminación de escudos de armas de los Carafa, que era su linaje, su familia en toda Roma. Después, Pío IV rehabilita la imagen que había sido tirada abajo por el propio Vaticano, ¿no? De Pablo IV, identificando a sus sobrinos como responsables de muchos de los crímenes y finalmente condenándolos a muerte en 1561, rehabilitándolo, digamos, ¿no? Ahora, es muy interesante porque esta crónica escrita, rescatar este documento de este periodo, digamos, oprobioso,
tanto para cristianos como para judíos, porque aquí no se trataba solo de la persecución a los judíos o a los criptojudíos, marranos o conversos, sino en general a las disidencias diversas, ¿no? Que eran entendidas como herejías. Otros autores judíos ya habían dejado testimonios o crónicas, por ejemplo, Joseph Hakohen y Gedaliah ibn Yashaj escribieron sobre el Papa Pablo IV, sobre todo con esta orden de reclusión o de hacinamiento, que es la creación de los guetos, que es esta bula papal, el cum nimis absurdum. Pero el texto que nos ocupa, que lo calificamos al comienzo de una pequeña perla o joya por ser rescatada, había tenido ya una primera edición, la había hecho un galiciano de Galicia, no de Galicia, sino de Galicia, del Imperio Austrohúngaro, llamado Isaías Sone, con doble N, de la década del 50, de 1950, que había publicado en 1930 una primera edición de este manuscrito, pero era una primera edición de la década del 30 donde faltaban cosas, había problemas, no era una edición buena de este texto. La profesora Mampieri efectivamente lo pone a listo, ¿no? Lo pone a punto el texto con una gran introducción, una muy buena introducción, y se lee como una novela, es un texto muy vívido, ¿no? Otra cosa que es interesante, que en el texto aparece, no es un texto anticristiano, todo lo contrario, es un texto que resalta la clemencia y la amistad demostrada por los cristianos y la reacción de los habitantes de Chitanova, la ciudad del autor, ante la orden del arresto de 6 judíos en 1559. Entonces es un texto muy interesante para revisar las relaciones judío-cristianas, ¿no? Y mostrar, como muestra el texto, la resistencia del pueblo romano a estas medidas papales. Por lo tanto, Alejandro, recomendamos mucho este texto que hasta ahora está en inglés, pero que pronto espero que tenga una edición española, porque es un texto que ilumina mucho, no solo sobre la persecución a los judíos, sino también sobre los siempre presentes episodios de amistad y de solidaridad entre los pueblos. Bueno, pues un texto que colocamos, como siempre dices al principio de tus programas, en esa librería, en esta estantería del Anaquel, de estos libros de filosofía judía que nos acercas aquí a Radio Sefarad para todos los oyentes. Muchas gracias, como siempre, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo.